Hola mis panitas. Al fin les traigo de vuelta después de un buen tiempo, la parte 3 de esta historia en la que México logra preservar su monarquía, vencer a los estadounidenses en 1847 y convertirse en una potencia regional. En la última parte quedamos que México defiende a la Gran Colonia de los intereses imperiales de Napoleón III, y logra asegurar su poderío en toda la América independiente, y a finales del siglo XIX, logra invadir con éxito a las últimas colonias españolas del Caribe y libera a las Filipinas. Ahora continuando con la historia, México se encontraría en un estado de creciente prosperidad y poder alrededor del continente, y ya viendo que desde hace unos años atrás, Francia nuevamente haría de las suyas para hacerse al mando de las influencias latinoamericanas desde 1881, con el intento de construcción de un canal en Panamá. Es así como el emperador y el parlamento mexicano deciden una excelente idea para evitar que sea Francia quien se lleve todo el crédito y ser ellos los que salgan beneficiados del asunto, y se propone la idea de la construcción de un canal en Tehuantepec, pero debido a que el estrecho de Tehuantepec no era tan estrecho a diferencia que los que se ubicaban en Nicaragua o en Panamá, la idea técnicamente quedó descartada y reemplazada con la idea de realizar la construcción del canal en sus tierras centroamericanas, donde, incluso, llegaría a tener una mayor facilidad, debido a que Nicaragua se encuentra bajo control mexicano, y en la situación sanitaria en la que se encuentra, lograría controlar muy bien los problemas con la malaria y otras enfermedades transmitidas por los mosquitos de la época, además de que los trabajadores mexicanos estarían totalmente acostumbrados a la situación, que por cierto, la mano de obra sobraría debido a que estimo que la población de México empezaría a superar un número que se ubique entre los 70 millones de habitantes, un número cercano a la superior a la de Alemania en nuestra realidad durante esos años, por lo que la construcción del canal sería bastante fácil. Adicionalmente, México habría contratado profesionales obreros y arquitectos alemanes con la finalidad de acelerar el proyecto y conseguir una mano de obra más avanzada. En cuanto a los planes de intereses coloniales o imperiales de México, Cuba se convertiría oficialmente en un estado mexicano en 1902, mientras que en las Filipinas, Guam, las Islas Marianas y Carolina se formaría el Protectorado de las Filipinas, el cual sería básicamente la Capitanía General de las Filipinas pero más liberal, y por otra parte, Puerto Rico sería un territorio semi-independiente bajo el control de la corona imperial mexicana. En Cuba se empezaría a desarrollar una mezcla de culturas entre mexicanos y cubanos, dando así como nacimiento una nueva raza criolla con rasgos culturales y lingüísticos de México y Cuba, y lo mismo pasaría en las Filipinas. El canal de Nicaragua sería terminado a mediados del año 1912, y en tan solo en pocos meses, el canal empezaría a recibir una gran capital y una enorme cantidad de barcos que deseaban transitar del Pacífico hasta el Atlántico o viceversa. Técnicamente, México al ser quien tendría posesión del canal, sería mucho más rico que antes, e incluso llegaría a conseguir un estado en el que técnicamente podría prepararse para cualquier tipo de situación, ya sea económica, política, social, bélica o sanitaria, teniendo así los ingresos suficientes como para superar una futura crisis. Ahora, al fin llegamos a este grandísimo punto de inflexión de toda nuestra historia, y es el inicio de la Primera Guerra Mundial. Antes de continuar, debo avisar que la Primera Guerra Mundial, aunque muchos la ignoren, fue desde mi punto de vista muchísimo más importante que su secuela, ya que de haberse iniciado o concluido de una forma totalmente diferente, la historia técnicamente no sería para nada igual, y al mismo tiempo, se me hizo bastante difícil poder decidir cuál bando podría escoger México en este conflicto. Pues México tiene muy buenas relaciones con los británicos y los alemanes, sus únicos enemigos en Europa son España y Francia, aunque España a este punto perdió su estado como potencia mundial. Sin embargo, Francia era una de las 5 potencias europeas que quedaron después del Congreso de Viena en 1815, el cual, para quienes no lo sepan, fue un tratado que se llevó a cabo para concluir las guerras napoleónicas y establecer una serie de tratos para reorganizar
tomar el continente europeo y formar un balance de poderes en Europa, quedando así como las 5 principales potencias, Gran Bretaña, Francia, Prusia, quien pasaría a convertirse en Alemania en 1871, Austria, quien todavía no era Austria-Hungría, y Rusia. También se encontraba el Imperio Otomano, quien estaba en decadencia, y la creciente Italia, quien se unificaba a un paso similar al que siguió Alemania, pero a diferencia de esta, Italia no sería tan poderosa. Bueno pues, México, como no se lleva bien con Francia, muy seguramente pasaría al bando de las potencias centrales, pero eso sería considerado como traición hacia los británicos por haber sido tan amables de ayudarlos desde hace prácticamente un siglo. Por lo que México técnicamente no tendría ningún bando que escoger y dejar que las cosas fluyeran por Europa. Además, tampoco es que era de interés entrar en la guerra para convertirse en potencia, básicamente como pasó inicialmente con los estadounidenses. Pero acá ocurriría algo que se me vino a la mente, que es probablemente válido y a su vez, pudo haber pasado en caso de que esta historia se hubiese llevado a cabo. Como Francia y Gran Bretaña todavía eran rivales, existió la posibilidad de que Gran Bretaña se uniera a la Gran Guerra más bien a favor de Alemania, en caso de algo suceder entre los dos antiguos enemigos históricos. Pero nos estamos enfocando en cambiar a México, no realmente a cambiar el continente europeo, a menos que lo que pase en México tenga como propósito tomar acción en Europa. Supongo que sí me entienden. Entonces, lo que pasaría es que, la guerra sucedería técnicamente igual que en nuestra realidad hasta unos momentos antes de la invasión alemana a Bélgica. Gran Bretaña advertiría a Alemania sobre ello, pero poco después, México haría lo mismo, colocándose en una postura muy a favor a la que estaba tomando su aliado anglosajón. Alemania, por temor a una hipotética invasión anglo-mexicana a su territorio, decidiría no invadir Bélgica, y tendrían un total cambio de planes para la guerra, optando por tomar una posición defensiva en el Rin, e ir a atacar directamente a Rusia con todas sus fuerzas. Mientras tanto, México, debido a su simpatía con la familia real de los Habsburgos y con el Imperio Alemán, empezaría un plan el que llamaremos el Plan de los Caballeros, un plan de ayuda para las fuerzas centrales que prestaría armamento, comida y munición, tal cual como el Lend-Lease de los Estados Unidos a la Unión Soviética en 1941. Esto impulsaría de a poco a las fuerzas centrales a tomar gran ventaja, y como hasta ahora no hay bloqueo naval en Alemania, y el paso hacia el estrecho de Gibraltar está totalmente libre, Alemania y compañía estarían en mejor situación que sus enemigos. Ya sería el año 1915, y Gran Bretaña estaba en duda sobre qué bando unirse a la guerra. Por un lado estaba la Entente, con la cual se llevaba bien, pero estaba en desventaja, y por otro lado, las fuerzas centrales, con quienes no se llevaba tan bien en su mayoría, pero estaban en una gran ventaja, debido a la monstruosa y feroz habilidad de combatir y defender al mismo tiempo que tenían los alemanes en dos frentes y por recibir apoyo mexicano. No, en serio, Alemania era un titán, nunca nadie habría estado tan cerca de la victoria al atacar a 3 potenciales enemigos al mismo tiempo en 2 distintos frentes, todos unos capos esos alemanes, tienen mis respetos, en sus fregadas vidas van a ver algo igual. Bueno, ahora sí continúo XD. Por una parte, en Italia, viéndose en una situación en la que las fuerzas centrales llevan la ventaja, todavía no tomarían una decisión sobre en cuál bando participar, aún así Austria-Hungría ya le habría rechazado cederle el territorio del Tirol. Y por otra parte, continuando con la situación política de Gran Bretaña, esta al fin y al cabo decidiría arriesgarse a unirse a las fuerzas centrales, por lo que ya a este punto la Entente se fregó. Además, esta decisión impulsaría al Imperio Mexicano a tomar acción y a finales de 1915 se uniría a la guerra, pero habría acordado junto a la Gran Bretaña de realizar un tratado justo para manejar el balance de poderes en Europa. Pero antes de seguir,
Cabe resaltar lo que pasó en el frente oriental del conflicto. En Oceanía, al Japón no recibir ninguna noticia sobre la coalición contra Alemania como en nuestra realidad, esperaría ver qué sucedía hasta encontrar el momento oportuno de atacar a las colonias alemanas de Oceanía, cosa que haría, pero como Alemania estaría en un 1 contra 2 contra Japón y Francia, pero al mismo tiempo tendrían apoyo mexicano, la batalla estaría un poco más equilibrada, pero aún estando a favor de Japón y Francia, siendo sus avances algo lentos pero exitosos. Y ya con la entrada de Gran Bretaña y México a la guerra, Alemania contraatacaría con éxito en Asia con apoyo mexicano, pero estando ausentes los británicos debido a que no quería estropear sus relaciones con Japón. Ahora sí, continuando con Europa, el conflicto terminaría en 1916 con los alemanes avanzando dentro del territorio norteño francés, pero la conclusión de la guerra sería ya muy diferente, y ocurriría algo muy parecido a lo que alguna vez planeó Theodore Roosevelt en nuestra realidad. Su plan fue el de hacer que Estados Unidos se uniera a la guerra tan pronto como pudiera a favor de la Entente, pero con la finalidad no de simplemente ganar, sino acabar con el conflicto y mantener el balance de poderes en Europa, y aplicar un tratado lo suficientemente justo como para que los alemanes mantuviesen su estado como potencia global. Asimismo pasaría, siendo las condiciones del tratado las siguientes. Francia conservaría sus tierras nacionales en Europa, pero cedería pequeñas porciones de territorio colonial en África y hacia Alemania y Gran Bretaña. Rusia le cede la independencia al Ducado de Polonia y Finlandia, y a la provincia de Lituania, pero nada más a esos tres. Sin embargo, puede anexar los territorios de mayoría étnica ucraniana en la provincia de Galicia de Austria-Hungría, y mantendrá sus territorios fronterizos con el Imperio Otomano. Austria-Hungría le cederá la independencia a Bosnia, y junto a Bulgaria, se retirarán del territorio serbio, y al mismo tiempo, por presiones alemanas e italianas, les cede el Tirol, pero Austria se le garantizaría preservar control sobre Bosnia, pese a esta ser un estado independiente. Bulgaria tiene permitido anexar aquellas porciones territoriales con mayorías étnicas búlgaras en Macedonia. Y finalmente Italia anexará los territorios de Niza y Saboya, los cuales fueron antiguamente parte del reino italiano de Piemonte, y por último, la isla de Córcega. Alemania tendría un tratado aparte con Japón, en donde después de que Alemania tomase la ventaja, ganaría la guerra contra Japón, estableciéndose en su tratado de paz, que Japón pagará los daños causados en la guerra y no obtendrá nada, al igual que Alemania. Después del conflicto, ni Alemania ni el Reino Unido estarían en tan mala situación, ya que como por parte de Alemania, la guerra duró un año menos y no hubo ningún bloqueo naval, saldrían algo bien parados de la guerra, y por parte de Reino Unido, solo habrían participado por 2 años de guerra y no habrían gastado tantos recursos, y habrían ayudado lo suficiente a los alemanes en el frente occidental como para romper los estancamientos con facilidad. Italia también saldría bien parada, con pocas bajas y con un tratado que los dejaría algo satisfechos, mientras que el Imperio Otomano y el Imperio Japonés no habrían ganado ni perdido nada, por lo tanto, para ellos la guerra simplemente no valió la pena. Pero por parte de Austria-Hungría, Francia y Rusia, fueron los que peor parados quedarían. Francia no tanto a comparación de Rusia, pero el que peor quedaría parado de todos sería Austria, ya que pese a que fueron parte del bando ganador, más bien perdieron territorio, y no solo eso, literalmente la mayoría de campañas militares habrían sido un fracaso, por lo que el imperio de los Habsburgos ya se encontraría oficialmente en un punto de decadencia bastante grave. Pero a nivel económico tampoco es que estaría tan mal, al igual que Rusia y Francia, por lo tanto, el imperio austrohúngaro resistiría solo un tiempo más hasta que los alemanes atenten contra Francisco José de Austria para tomar control de los territorios étnico alemán en su imperio y formar estados aliados o satélites de lo que quedaría del imperio, o hasta que la propia Austria colapse por sí sola.
A ver, se me está pasando mucho el tiempo, no pensé que hablar sobre lo que pasaría entre 1900 y 1916 me tomaría mucho tiempo, pero bueno, supongo que lo dejaré hasta acá, y feliz 15 de septiembre a todos los mexicanos. Había pensado subir este video más pronto, pero luego me acordé de esta fecha y decidí subir este video hoy, así que, espero que lo hayan disfrutado, no olviden suscribirse para más contenido, darle like si te gustó el video, y compártelo con tus panas, carnales o pibes, dependiendo de cómo le digan en su región. Creo que en vez de subir 4 videos, creo que ahora, a este paso, van a terminar siendo entre 5 o 6 videos en total sobre esta miniserie, pero bueno, ahí nos veremos hasta la próxima.